Buenas tardes a todos, esto es otra edición de Consultorio de la Construcción. Estamos en el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y en esta ocasión estamos con un expositor que nos va a hablar acerca de un tema bastante interesante. Él es el ingeniero Alex Roy Jiménez Enciso. Él es ingeniero civil que tiene una maestría en tecnología de la construcción en el campo de ingeniería civil y es fundador de la empresa consultora en encofrados y andamios Jade Consulting y y editor del primer libro de encofrados y andamios para obras civiles y edificaciones. Por lo que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Alex. Muy buenas tardes y más que nada agradecerles poder invitarme, ¿no? Y participar en esta exposición. Listo. Ingeniero, usted, para hacer una breve introducción al tema, usted tenía una presentación breve, ¿verdad? Sí, junto con una diapositiva que no sé si te puedo Sí, mostrar, ¿de una vez? claro, por supuesto que sí. Ya, entonces, esta primera imagen, bueno, lleva como título Tecnología de encofrados andamios para obras civiles y edificaciones. La imagen me gusta mucho porque, como podrán apreciar, es un encofrado de una viga de cimentación, por ejemplo, y tiene paneles de encofrado de diferentes colores. Diferentes colores significan diferentes empresas o marcas, pero al final tienen el mismo sentido, que es servir de molde para el vaciado de concreto. Eso le da apertura, digamos, a lo que hago en las capacitaciones, en la asesoría. La siguiente diapositiva muestra el objetivo fundamental de lo que hago, de lo que hace la empresa Jade Consulting. En la parte izquierda vemos un gráfico que muestra la sectorización de la construcción en el Perú. Podemos ver que está dividido en dos grandes grupos: edificaciones, obras civiles. Edificaciones se divide en edificación residencial, no residencial. En no residencial podemos ver, por ejemplo, oficinas, centros comerciales. En obras civiles, minería, industria, infraestructura y energía. Y al lado derecho vemos un gráfico de la sectorización y división de los tipos de encofrado que existen. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tipo de encofrado debo utilizar para determinado proyecto? ¿Sí? Ese es el resumen de por qué hago mis capacitaciones y asesoría. La siguiente imagen nos muestra los encofrados que nos enseñan en los centros educativos técnicos o profesionales. Si bien es cierto, nos enseñan a metrar a los ingenieros y técnicos, y generalmente nos enseñan con encofrados de madera. Y el profesional, cuando sale y entra a una obra de construcción, se encuentra con encofrados europeos y industrializados. Entonces hay un gran desconocimiento que generan problemas en las construcciones. Sí, esa sería como una introducción de por qué hago estos cursos y temas relacionados en cobros andamios, para el desarrollo de la formación de ingeniería civil. A ver, ingeniero, empecemos a hablar acerca de los encofrados tradicionales. ¿En qué medida se ha simplificado su aplicación en el sector construcción? Esta diapositiva, los encofrados tradicionales están relacionados principalmente a la madera. Y cuando se genera o se fabrica un panel de madera para realizar un vaciado, el obrero, el constructor, como superficie de contacto le colocaba un panel triple A. Y este Ujú. triple A, para que no absorba la humedad, se va a vaciar concreto, lo tratan con una capa de chema. La chema de alguna manera es impermeable el triple A y se puede vaciar concreto. Pero este triple A chemado tiene una cierta cantidad de usos, creo que no más de 5 usos. En cambio, como vemos en esta diapositiva, la aplicación que tienen los encofrados europeos industrializados, por ejemplo, para elementos verticales, vienen paneles que están formados en su mayoría por unos marcos metálicos y una superficie de contacto que no es fenólico, es un panel, perdón, que no es triple A, sino es un panel fenólico. ¿Qué quiere decir Mm. panel fenólico? Al final es un triple A que tiene una capa de fenol que le va a dar impermeabilidad a la superficie de contacto y tiene una gran cantidad de usos, no sé, mayor a 50 tranquilamente. Entonces tienes paneles modulares, tienes elementos de unión, tienes elementos de aplome para que el encofrado esté completamente vertical y se pueda realizar el vaciado. Puedes hacer columnas, aquí vemos una imagen de una columna con una solución espiral, que es la solución más óptima para encofrado de vertical de columnas. En esta diapositiva vemos todas las aplicaciones que tienen un encofrado vertical para muros. Vemos aquí, en esta parte de aquí, los elementos importantes que son las barras.
estas barras son las que reciben y resisten la presión hidrostática del concreto. O sea, como solución, como sistema, los paneles, los elementos de unión, las barras, todo es el sistema encofrado para verticales, que obviamente ha mejorado mucho en comparación con los encofrados tradicionales, que como repito, eran encofrados de madera con superficie triple, que tenía poca cantidad de usos, y se utilizaba alambre. Entonces todo esto ha mejorado y lo vemos en casi todas las construcciones actuales. Para obras horizontales, o para estructuras horizontales, perdón, igual, nosotros no tenemos ya nada que envidiar a países europeos o industrializados, porque contamos con un sistema de apuntalamiento con puntales, con marcos y crucetas, como vemos en esta imagen pequeña a la izquierda, con soporte de losas y vigas con andamio, o puntales de aluminio. Tenemos todos los tipos. La pregunta es cuándo y en qué momento usarlos, pero como tecnología tenemos todo. ¿Sí? Esto es lo que puedo hablar sobre la aplicación de los encofrados industrializados europeos versus los tradicionales. Sí, y de hecho, yo me imagino que utilizar los encofrados, estas innovaciones en encofrados, genera a largo plazo un ahorro, ¿no? Cuál es ese costo-beneficio que tiene utilizar las innovaciones en encofrados nuevos respecto a los tradicionales? Sí, mira, muy importante esa acotación, porque como vemos en esta diapositiva, las innovaciones en encofrados generan ahorros importantes en una construcción. Por ejemplo, existe la empresa, puedo nombrar, la empresa Alsina, que ha desarrollado mucho, está innovando en sistemas de reapuntalamiento o clareado, como le llaman ellos en España. Como vemos en la imagen, se realizó primero un encofrado de losa, un encofrado de techo al 100%, se realizó el vaciado, pero a ciertos días puedes desencofrar parcialmente la superficie de contacto, que era el fenólico que estaba aquí, y una buena cantidad de puntales y seguir encofrando un siguiente nivel. O sea, ya no tienes que esperar a que frague totalmente la losa, desencofrar al 100% y tener tal vez 2 o 3 juegos de encofrado, pero un horizontal, sino poder reutilizar el encofrado. Esta es una innovación importante en elementos horizontales que definitivamente van a impactar en el costo del proyecto. Una adicional, por ejemplo, la empresa Unispan. Tenemos un soporte de losa realizado por unas parrillas, como vemos aquí. Tenemos los puntales y directamente las parrillas. ¿Qué significa? Que ahorramos en vigas principales, en vigas secundarias, ya que tenemos unas parrillas que son fáciles de instalar, son de poco peso, son manoportables y tienes una solución segura, incluso con barandillas, con rodapiés. Y son sistemas que lo estamos usando en obras peruanas y están dando sus resultados. Y por último, son 3 puntos que quería resaltar para esta pregunta. Es losas con reapuntalamiento, sistema de parrillas para hacer más, para tener un mejor rendimiento en el encofrado de horizontales. Y esta imagen aquí me gusta mucho porque es una innovación que tiene Alsina también en encofrado para vigas. Podemos apreciar esta foto de aquí. Tenemos el encofrado de lateral de viga, están ambos laterales, y el fondo de viga, que también está formado por un panel. Pero no tenemos, como los encofrados incluso europeos tradicionales, cabezales, vigas principales, vigas secundarias y 2 puntales para un soporte. O sea, estaba sobredimensionado. Entonces, la empresa está innovando en soluciones. ¿De qué manera? Optimizando. Tienes los laterales, el fondo y un solo puntal, como vemos aquí, un solo puntal directo al fondo. Y es rápido, es seguro, tiene unas plataformas adicionales y lo estamos aplicando en muchos centros comerciales aquí en Lima actualmente, bueno, en Lima, en el Perú. Creo que son las 3 principales innovaciones que están afectando directamente el costo de un proyecto, ¿no? Y que lo estamos usando, obviamente. Y ahora, en este último tiempo, ¿qué innovaciones se han realizado las últimas, ¿no? Para simplificar los sistemas de encofrados? Usted mencionó estas tres, pero ¿qué otras innovaciones se han realizado para simplificar? Otras innovaciones que yo resalto en el mercado peruano, sobre todo, es la gestión, que tal vez no es una innovación en el producto por sí, pero como podemos apreciar en esta imagen representa pertenece a la estructura de un chancador primario que se realizó en el Perú, al sur del Perú. Y en esta imagen podemos apreciar prácticamente todos los sistemas de encofrado. Vemos encofrado para muros, andamio para colocación de acero, encofrado trepante a una cara, trepantes especiales, reapuntalamiento. Es una estructura de concreto, de mucho concreto en una obra civil, vaciado masivo,
especial, tiene voladizos a diferentes alturas y se puede solucionar obviamente con todas las tecnologías que tenemos ahora en el mercado. Esto es una obra en el Perú. Pero lo importante es la gestión. Las empresas constructoras ya están apostando por tener en grandes proyectos áreas de encofrado, gestores de encofrado que se encarguen de analizar el momento oportuno de la llegada del equipo, la cantidad necesaria, la rotación adecuada, obviamente que van a impactar también en el costo del proyecto, y esto es un ejemplo clarísimo de esa gestión, donde se va a poder analizar, por ejemplo, aquí tenemos una estructura de puentes seguramente, pero hay que ver una correcta sectorización para hacer unas presiones de vaciado. Hay que conocer qué tipo de encofrado sería el adecuado. ¿Se acuerdan la primera diapositiva? ¿Qué tipo de encofrado adecuado para determinada estructura? Y hay que preverlo antes incluso de construirlo, tanto como sectorización como proceso constructivo para poder tener un buen resultado en el proyecto. Esto yo le llamaría una innovación, no como material, sino como proceso que se está aplicando en muchas constructoras el día de hoy. Ya que nos ha hablado un poco acerca de la innovación en encofrados, pasemos al tema de los andamios. ¿Cuáles son las últimas innovaciones que se tienen en el mercado actualmente para andamios? Mira, con respecto a andamios, conocemos, en el Perú ya lo conocemos mucho, el andamio multidireccional, que es el andamio europeo con altos estándares. Pero, ¿qué pasa en el Perú? Efectivamente lo conocemos, lo alquilamos para nuestras obras, que tienen obras que tienen, digamos, mayores estándares y requisitos más estrictos. Pero hay un buen porcentaje de obras que se sigue construyendo con el andamio, le llaman andamio tipo acro, que es el de marco y cruceta. Esta imagen de aquí la tomé en una obra del Perú, bueno, una obra, ¿no? En en una remodelación de una casa. Pero tenemos uno, dos, tres, tres personas en un cuarto piso realizando un terrajeo dentro de un andamio o subidos a un andamio tipo marco, pero con ninguna medida de seguridad. Vemos aquí que están con tablones, seguramente y en el mejor de los casos amarrados con alambre. Un andamio de prácticamente 9, 10 metros de altura que no está bien arrostrado el edificio, que no tiene barandas, no tiene rodapié, no sabemos cómo la persona subió a ese nivel. Entonces, generan accidentes y generalmente, o lo que yo considero, el andamio es mucho más importante que el encofrado porque está relacionado directamente al trabajo con personas, con obreros. Y esta imagen que está aquí, bueno, y podría felicitar a la empresa Andamio Salto porque es una empresa peruana que está rescatando, optimizando, mejorando este tipo de andamio. Es el mismo tipo de andamio de marco y cruceta, aquí podemos ver las crucetas, pero le ha adicionado, o está mejorando con rodapiés, con doble Ujú. barandilla, una escalera tipo zanca interna. O sea, tiene todas las medidas de seguridad que no tiene, repito, tampoco nada que enviar a los andamios multidireccionales europeos y que se están usando también mucho en el Perú. Es un andamio multifuncional. Entonces, esto sí vale la pena resaltarlo como innovación en andamios en el Perú, que ya está entrando, tiene certificación de la UNI y está entrando muchas obras. ¿Sí? Sí, pasando nuevamente al tema de los encofrados, ¿cuáles son las novedades? Usted había mencionado algunas innovaciones en encofrado que se están utilizando actualmente en el Perú, pero a nivel mundial, en el tema de cuáles son las novedades en el mercado de encofrados a nivel nacional y mundial. Eh, a nivel, a nivel nacional también diría yo, porque sí hemos aplicado este tipo de encofrados en el Perú. Yo resaltaría el sistema autotrepante. ¿Qué significa ¿Ya? sistema autotrepante? O sea, generalmente cuando tenemos nosotros una placa de concreto, un muro de concreto de gran altura, ya necesitamos, este muro de concreto se tiene que sectorizar en altura. Y al sectorizarlo tenemos que tener un encofrado para esa sectorización. Por ejemplo, un muro de 4 metros, vamos vaciando de 4, 4, 4, sucesivamente. Pero llega el momento en que cuando estamos vaciando un muro superior de un segundo nivel, necesitamos alguna plataforma segura para pararnos, para poder encofrar, colocar el acero. Entonces, ahí nació la necesidad de tener encofrados trepantes. Estos encofrados trepantes se apoyan con una grúa y la van subiendo de un nivel a otro. ¿Dónde están las innovaciones ahorita en el mundo? Que, como sabemos, en el mundo se hacen rascacielos, edificaciones muy altas, y hay empresas, como en este caso Meva, que ha desarrollado un sistema autotrepante, como su nombre lo dice, es autotrepante, y no necesita el apoyo de la grúa. Y para que se entienda mejor esta imagen, les muestro un video. A ver. A ver, Entonces, sí.
Este video va a explicar mejor la imagen de la presentación. Es un video de cómo en una edificación tenemos un núcleo del ascensor, que es un elemento verticales. Tenemos el encofrado, miren, el encofrado del núcleo del ascensor. Ahora se va a realizar el vaciado de esos elementos verticales. ¿Mm? Ahora, estos encofrados de elementos verticales están colgando de una estructura. Acá ven unas rieles en la parte superior. Es por eso que vemos el desencofrado interno hacia abajo, el externo hacia los laterales, y esta estructura se eleva gracias a estos pistones hidráulicos que van Mm. apoyados o empotrados en un muro anterior. Entonces, estos son los que impulsan todo el encofrado a un siguiente nivel y ya no requiere la intervención de la grúa. Por eso son autotrepas. Luego que el encofrado ascendió, se procede con la instalación del acero, los estribos, nuevamente encoframos el muro y procedemos con el vaciado. Se está preparando el sistema autotrepante para impulsar y ahora se procede con el vaciado del muro siguiente. Y como ven, no tiene participación ya la grúa. Eso es un ahorro importante en un proceso constructivo de un proyecto. ¿Sí? Sí. Ingeniero, está muy interesante el tema del encofrado autotrepante, ¿no? Justamente para, como usted mencionó, para las edificaciones más altas. Pero en el tema de vivienda masiva, ¿qué soluciones especiales en encofrado podemos encontrar? Perfecto. Vivienda masiva, que ya es un tipo de construcción en el sector de obra residencial. El encofrado se tiene que explicar porque es diferente, no es el encofrado tradicional. Aquí llevamos un encofrado tradicional para una vivienda, para un edificio de oficinas o centro comercial, por ejemplo, donde primero encoframos el muro, vaciamos el muro y el encofrado vertical sigue caminando, sigue avanzando a una siguiente etapa. Luego de vaciar el muro, recién encoframos el techo, la losa y así. O sea, tenemos un día vaciamos muro, el día siguiente vaciamos losa. Ya. Entonces, para vivienda masiva, como estaba comentando, tenemos encofrados de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Porque el aluminio tiene bajo peso y tiene gran resistencia, efectivamente, para que pueda soportar el empuje del concreto. ¿Y por qué aluminio? Porque este tipo de viviendas no cuentan con grúa, y si cuentan con grúa no es para trasladar encofrado. Entonces, la operación es manuportable, tienen muchos trabajadores que luego de realizar el vaciado de la estructura, tienen que desencofrar elemento por elemento y trasladarlo a un siguiente nivel. Como vemos en esta imagen inferior de la izquierda, vemos el encofrado listo, tanto de verticales como de horizontales. Acá está la distribución de los ambientes. Una vez que se termina el encofrado, ingresa las instalaciones, el acero, y se hace el vaciado del, total del departamento, de la casa, obteniendo aquí un rendimiento de un departamento o una casa por día. Incluso se pueden hacer moldes para escaleras, como vemos aquí. Otra innovación que se tiene para vivienda masiva son los encofrados tipo túnel. Ujú. Como vemos en este procedimiento constructivo, consta de encofrados en dos etapas, en dos bloques aquí. En dos bloques, incluso tiene en la parte del centro un pequeño molde, lo vemos en la foto también, que nos va a servir para realizar el desencofrado y dejar Ya, recostado. Eso lo vemos listo. en esta diapositiva. Para este caso, para este tipo de encofrado, sí requiere grúa. Es muy Ok, rápida la construcción, como vemos en esta foto, tenemos varios departamentos como túnel efectivamente, después vienen los muros intermedios, ya, pero necesita grúa de todas maneras por el peso que tiene este bloque. Estas son las dos innovaciones para vivienda listo. masiva, encofrado aluminio y encofrado tipo túnel. Listo, ingeniero. Se nos ha quedado bastante corto el tiempo porque de hecho es muy interesante las nuevas innovaciones en encofrados, tanto para vivienda masiva como para edificaciones más altas. Todas las innovaciones que usted mencionó, de hecho, es como una breve introducción a las innovaciones de encofrado y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ok, gracias. Gracias. Ujú. Estuvo con nosotros el ingeniero Alex Roy Jiménez Enciso. Él es fundador de la empresa consultora en encofrados y andamios Jade Consulting y estuvo con nosotros para hablarnos acerca de todas las innovaciones en encofrados últimamente a nivel nacional y mundial. Así que
Esperamos que podamos encontrarnos en otra edición de Consultorio de la Construcción en las próximas semanas. Hasta luego. Muchas gracias.